9 de la mañana, 9 de la mañana con 23 minutos. La hora es muy importante y aquí en Voces de Lima Este siempre estaremos recordándole para que usted pueda ser cumplido, responsable. Pues como tan responsable en este momento, sí, bueno, estamos recibiendo llamadas, seguramente con respecto a lo que va a significar las nuevas disposiciones que el Ejecutivo nos debe alcanzar en horas de la tarde. Pues a esta hora de la mañana estamos ya en comunicación vía Zoom con el candidato al Congreso de la República, doctor Víctor Hugo Quijada Tacuri. Sí, y ya lo podemos ver en cámaras, efectivamente. Le hacemos llegar el saludo, recibe usted el saludo cordial siempre y, como siempre, bienvenido aquí a Radio Canto Grande. Voces de Lima Este, San Juan del Lurigancho quiere escuchar al candidato Víctor Hugo Quijada. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles serían las principales banderas a flamear llegando usted al Congreso de la República? Doctor, muy buen día, le saluda Ale Freitas. Bueno, ¿cómo estás, Ale? Buenos días. Después de mucho tiempo, bueno, un saludo a todos sus amigos en San Juan del Lurigancho y del Agustino. Bueno, en primer lugar yo pido respaldo al Partido Nacionalista porque es un partido que trabajó por los más necesitados cuando el presidente Ollanta estuvo en el gobierno. Ahí tenemos 31 programas sociales vigentes como Pensión 65, Beca 18, UNAMás, Caliwarma, entre otros. El gobierno del presidente Ollanta representa estabilidad en lo económico, había más trabajo, ahorita tenemos más de 2 millones de desempleados, representa estabilidad política. Hemos vivido 5 años de desgobierno por una clase política inmadura e irresponsable. Han sido 5 años perdidos. Representa estabilidad en lo social. Entonces, el presidente Ollanta tiene experiencia, el Partido Nacionalista tiene experiencia. Trabajó por los que menos tienen. Y en mi caso estoy postulando con el número 13 por la ciudad de Lima, y donde tengo algunos planteamientos desde dentro del Congreso. En primer lugar, voy a proponer de que se transparente la agenda del Congreso, ¿no? Para evitar los famosos lobbies. En segundo lugar, estoy pensando que se debe planificar entre el Congreso y el Ejecutivo un plan de 5 años para para un solo rumbo, ¿no? Porque hemos vivido 5 años desde el gobierno, tenemos que asegurar gobernabilidad y responsabilidad por parte de los que van a ser futuros autoridades, ¿no? También propongo de que las comisiones del Congreso, porque cuando entra un congresista debe por lo menos estar de 2 a 3 años, porque en un solo año, por ejemplo, en la Comisión de Agricultura o la Comisión de Presupuesto, no se puede ver tangible su trabajo. Eso es en el ámbito interno. Desde el punto de vista de los proyectos de ley, en primer lugar pienso proponer una ley de formalización de títulos de propiedad acelerada. En mis recorridos en la ciudad de Lima y en todo el Perú seguramente, hay mucha gente que carece de títulos de propiedad y estos títulos no están inscritos en los registros públicos. Y la formalización lo es todo, ¿no? Para acceder a créditos, para acceder a servicios públicos como agua, luz, teléfono. Entonces hay que darle tratamiento especial porque casi toda la ciudad de Lima tiene una construcción informal y tenemos que formalizarlo eso con su respectivo título de propiedad y con su respectivo inscripción en registro público. También voy a proponer, desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, que se le devuelva la facultad sancionadora a la Contraloría. Este Tribunal Constitucional le quitó esa facultad y eso ha hecho de que no se pueda separar del Estado a malos funcionarios y servidores. Tenemos que apartarlos y tenemos que devolverle esa facultad sancionadora a la Contraloría para evitar que vuelvan estos malos funcionarios o su conducta quede impune. También proponer una ley que penalice el nepotismo. Seguramente es reiteradas ocasiones se escucha de que familiares, amigos de funcionarios de alto nivel que han sido elegidos por elección popular como alcaldes, gobernadores regionales, como congresistas, ministros, sus familiares por un tema de repartir y pago de favores llegan a trabajar en el Estado, en cualquier poder, sea el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y en el Perú solamente es infracción administrativa. Tenemos que penalizar que el nepotismo sea un delito. También propongo de que haya una ley de continuidad de la inversión pública,
con el respectivo corte técnico para, por ejemplo, la ejecución de obras. Muchas obras han quedado paralizadas y no existe una responsabilidad política, ni administrativa, ni funcional por parte de las autoridades. Alcalde que entra, deja botada la obra del anterior. Presidente que entra, y de igual manera. Gobernador regional que entra, de igual manera. Entonces, tenemos que, de una manera, legislar en esa materia para obligar y vincular política, administrativamente, a las autoridades de turno para que continúen la ejecución de obras. Por ejemplo, en el caso del gobierno nacionalista, han quedado 3 obras emblemáticas paralizadas y que por un tema de mezquindad de los gobiernos no lo han querido continuar, como por ejemplo el gasoducto sur, la refinería de Talara, el tren eléctrico. Entonces, tenemos que de una manera legislar para evitar que este dinero se pierda del agua, que es el dinero de todos los peruanos. También proponer una nueva ley de contrataciones del Estado. Esto ha sido motivo de los escándalos de los 40 últimos años, en donde hemos visto que la adquisición de obras, bienes y servicios ha sido direccionada, sobrevalorado, fraccionado. Entonces tenemos que optar por una norma que opte por la modernización del Estado y de la gestión pública, que vuele por la economía de escala, es decir, que el Estado debe comprar más barato, ¿no?, el mejor producto. ¿Por qué? Porque el Estado es el principal comprador. Tiene que haber la cláusula anticorrupción para evitar que haya malos manejos. Por ejemplo, en plena pandemia hemos visto cómo han comprado a proveedores, digamos, a precios elevados, las pruebas moleculares, las pruebas rápidas. Hemos visto cómo no han querido contratar algunas entidades privadas para los famosos camas UCI. También voy a proponer, mediante ley orgánica pertinente, la reforma de Indecopi y de los organismos reguladores, porque en el mercado existen distorsiones. Por ejemplo, vemos que suben el precio del oxígeno, el precio de las medicinas, todo cuesta caro, el precio de la luz, el agua, el teléfono. Y esto se da porque existe un clima de impunidad por parte de las empresas y hay ausencia del Estado respecto de quienes deben velar por una relación sana de competencia y de lucha y de defensa del consumidor. Por ejemplo, ¿y quiénes cumple este rol? El Indecopi. En temas de telefonía, los Ocitel. En temas de energía o salud, los Inermin. Y así, en temas de salud, tu salud. Y así vamos a encontrar un organismo supervisor, fiscalizador. Y hay que reforzar ese rol fiscalizador, supervisor, sancionador de Indecopi y de los organismos reguladores para evitar estos abusos contra los consumidores y usuarios, así como generar competencia, porque en el Perú existen muchos oligopolios que le hacen daño a nuestro país y que de alguna manera genera un clima de injusticia, una sensación de que la empresa es abusiva, cuando todo lo contrario, a la empresa, tanto chica, mediana y grande, hay que apoyarlo. En el ámbito económico, proponer un nuevo Reactiva Perú para aquellos, digamos, todos los pequeños comerciantes, empresarios, desde un puesto de mercado hasta una bodega, hasta una persona que tenga hasta 10 a 20 empleados. ¿Por qué? Porque este último Reactivo Perú del gobierno vizcarrista ha sido un sistema de préstamos totalmente inequitativo e injusto. También proponemos la creación de un bono Perú, que es un bono de 800 soles por todo el año para las poblaciones más vulnerables, se entiende, para los sectores más pobres, y que se va a incluir y se va a actualizar el SISMO, que es este famoso sistema que ha generado muchos cuestionamientos y que no ha permitido que este bono llegue en coordinación con las municipalidades y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, eso a manera general, estimado Alex, son nuestras principales propuestas. Vuelvo a reiterar que el Partido Nacionalista es un partido que trabajó por los que menos tienen. Tenemos que canalizar y mejorar nuestros programas sociales. Queremos, en materia de reactivación económica, también ponerle mucho énfasis a la inversión pública. Queremos ejecutar el Plan Nacional de Infraestructura, seguir con nuestras reformas educativas, como fue, por ejemplo, la creación del SUNEO, la ley de la carrera pública magisterial. En el ámbito de la salud ciudadana, queremos duplicar nuevamente el número de efectivos, como fue durante el primer gobierno, y duplicar seguramente también cuando lo hicimos el sueldo de los policías y de muchos de los militares. El tema del pago de la deuda social para los militares, policías y los profesores también es un tema que se enfocó y que obviamente no es fácil manejar un Estado, ¿no? Nadie tiene una varita mágica para que de la noche a la mañana, en 5 años, haga lo que no se ha hecho en 200 años. Y no podemos estar refundando el país cada 5 años, ¿no? Viene un nuevo caudillo y viene, digamos,
con el floro barato a querer convencer a las personas, y esto realmente es inviable para un país que va a cumplir 200 años de república. Tenemos que ser responsables en darle continuidad a las políticas públicas y de gestión, porque nuevamente, señores, corremos el riesgo, así como están al menos según las encuestas, de que sea quien sea el presidente, no va a tener mayoría en el Congreso. Nosotros mismos, los ciudadanos, somos los que nuevamente vamos a llevar a la ingobernabilidad de nuestro país, porque básicamente vas a tener un Congreso fraccionado, dividido, y acuérdense que un presidente no puede gobernar sin tener mayoría en el Congreso, y eso lo estamos viviendo en carne propia, como fue el señor Kuczynski, el señor Vizcarra y el actual Partido Morado, del cual depende de un hilo prácticamente su permanencia en la actual presidencia. Entonces nosotros optamos por la gobernabilidad, por la experiencia, por el trabajo por los que menos tienen, por la estabilidad económica. Doctor Víctor Hugo Quijada, entonces así, al poblador, al ciudadano en San Juan del Lurigancho, escuché importantes propuestas, como por ejemplo este tema de devolverle la facultad sancionadora a la Contraloría, pues eso importa muchísimo y el ciudadano tiene que saber qué hacer este 11 de abril, qué cosa tiene que escribir y qué marcar este 11 de abril cuando llegue a la urna. Dígale usted así, con toda la voz y con mayúsculas si se quiere, para que los ciudadanos puedan saber perfectamente cómo actuar. Bueno, yo pido un respaldo que el 11 de abril queremos nosotros volver al rumbo del crecimiento, queremos volver a reactivar la economía, no más cuarentenas abusivas y realistas, que de alguna manera no entiende mucha de nuestra clase política que está sentada con sueldos de 15.000, 20.000 soles para arriba, creen que solamente son las zonas céntricas de Lima y se olvidan que más del 80% de la población vive del día a día. Hay que ser realistas, por eso que nosotros también incentivaremos en la creación del Centro Nacional de Vacunas para que la vacuna sea gratuita, masiva, y pediremos apoyo de las Fuerzas Armadas para que en el menor plazo posible vacunar a los 33 millones de peruanos. Y yo pido que se respalde al Partido Nacionalista, a la O, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, escribir el número 13 de Víctor Quijada, porque de alguna manera tenemos que volver a retomar el rumbo del crecimiento, la estabilidad económica, la estabilidad política y continuar con las reformas importantes y nuestros programas sociales. Doctor Víctor Hugo Quijada Tacuri, candidato al Congreso de la República por el Partido Nacionalista Peruano, va con el número 13, ahí está, lo podemos ver en su casaquilla, efectivamente, y le deseamos los éxitos. Siempre, siempre le hacemos recordar que estaremos aquí pendientes ante una próxima oportunidad y conversar con ustedes en Juan del Lurigancho, tener muy presentes. Gracias por estar esta mañana con nosotros en Voces del Limaeste. Muchas gracias, Alex, y saludos a todos en el estudio de nuestros amigos allá en San Juan del Lurigancho.